Buenas noches para ustedes, buenos días para nosotros aquí, desde Cuba, desde La Habana. Vamos a ver esta penúltima actividad de este curso. Espero que hayan trabajado bien el fin de semana y lo que va de semana, porque recuerden que me deben entregar ya la semana que viene, o sea, antes del día 22 o 21, antes del 21, el 22, o sea, el 21 deben entregar el informe completo. Yo quiero mañana hacer una clase, aunque sea virtual, pero también que sea, o sea, lo más presencial posible. Vamos a hacerla directa, a ver si sale a las 9 de la mañana. Si no podemos a las 9, bueno, lo tendremos que hacer más tarde, buscando las posibilidades de conexión, porque no lo vamos a hacer desde la universidad, lo vamos a hacer desde mi casa, y espero que todo nos salga bien, como hasta ahora. La clase de hoy trata, como ustedes lo están viendo en la diapositiva, sobre el grupo de los elementos invertibles que le veníamos llamando, en el caso de los anillos, los dominios numéricos y demás, unidades. También se le llama así, eso depende del autor, el interés que tenga, pero se usa más, en el caso de las álgebras normadas, hablar de los elementos invertibles, o sea, los elementos que se pueden invertir, aquellos elementos que tienen un inverso. O sea, que existe un inverso dentro de la misma álgebra, por supuesto, no que tenga en otro lugar, sino en la misma álgebra. Vinculado a este grupo está, lo veremos hoy también, el concepto del espectro de un elemento. Esto se trabaja en el álgebra lineal elemental durante la carrera. Espero que lo hayan visto. Vamos a verlo en un contexto más abstracto, más general, de un álgebra normada, no solamente en el contexto de los endomorfismos lineales o de las matrices. Y espero que lo hayan visto, ¿no? Está asociado al concepto de valor propio, o sea, los valores propios asociados a una matriz, los valores propios asociados a un endomorfismo. ¿Saben la relación estrecha que existe entre los endomorfismos y las matrices cuadradas de n por n, cuando es un endomorfismo que también va de un espacio vectorial en un espacio vectorial. En este caso, estamos trabajando con espacios vectoriales, pero que además tienen la estructura de anillo. Pues esta es la materia de hoy. Espero que podamos vencerla en el tiempo que tenemos asignado, alrededor de entre hora y media y hora y 45, hora y 50. No creo que pueda ser más, que es el tiempo que nosotros asignamos aquí en la Universidad de La Habana. Le asignamos a las clases normales, o sea, hora y media como máximo, pero bueno, teniendo en cuenta de que esta ya es la penúltima actividad, a lo mejor para redondear toda la temática, pues nos lleva un poquito más de tiempo. Yo quería comenzar, como siempre, tratamos de recordar algunas de las cuestiones fundamentales de la clase anterior, la clase que ustedes vieron el jueves, que yo grabé el jueves mismo, pero por la mañana, ustedes la vieron en horario de la tarde, noche. El teorema de Frobenius es un teorema de finales del siglo XIX y un teorema muy impactante, porque se estaban trabajando con muchas álgebras normadas o no normadas, álgebras de dimensión finita sobre todo, y de pronto aparece este teorema, este resultado de Frobenius, matemático alemán, que existen solo 3 álgebras de división asociativa. Esto, por supuesto, isomorfas,
O sea, no haya tres, sino cada una de ellas puede estar isomorfa a muchas otras. Entonces, en el punto de vista más general, un punto de vista más abstracto. Sobre R, o sea, sobre el anillo o sobre el cuerpo, que es o sea, que es algo más que un anillo. Aquí parece que está puesto lo del tiempo, pero bueno, vamos a tratar de terminar esta diapositiva. Yo a veces me demoro más, yo por eso precisamente no le pongo el tiempo, parece que de alguna manera él solo se puso ahora con tiempo. O sea que lo que dice el teorema de Frobenius es que existen solamente dos álgebras conmutativas sobre R y solo una no conmutativa, que es la de los cuaterniones. Como corolario, no lo vimos así, existen solo dos álgebras de división asociativa sobre C. Una que es conmutativa y otra que no es conmutativa. O sea, el mismo C, la misma álgebra normada de los números complejos y el álgebra no conmutativa de los cuaterniones. ¿Sí? Son tres si es sobre R y son dos si es sobre C. O sea, esto es todo el teorema de Frobenius que vimos en la semana, hablamos de él, no vimos la demostración, porque la demostración es bastante larga, hay demostraciones cortas, pero que necesitan otras herramientas que ustedes no tienen, ni yo acostumbro tampoco a dar en mis cursos, son herramientas ya más modernas, herramientas más abstractas y más fuertes. Entonces hace que la demostración sea más corta. Bueno, quería comenzar diciendo, aclarando, de que el hecho de que no hayan álgebras de división más que esas tres, o que esas dos, según que sea sobre R, o sea sobre el cuerpo de los complejos, eso no quiere decir que hayan álgebras de pequeña dimensión. No es que haya muchas tampoco, depende de la dimensión. Como ustedes ven, habrá o verán, ahora mismo pueden haber más o menos. Se sabe ya desde el siglo XIX, se venía trabajando en problemas estructurales de las álgebras normadas, considerando un elemento muy importante, y eso se lo dije también, lo adelanté cuando estuvimos hablando de los anillos, los dominios numéricos, que es el radical, o sea, el conjunto de todos los elementos nilpotentes, o sea que para los cuales existe un natural positivo, o sea, un entero positivo, un natural, de tal forma que a a la n es cero. Por supuesto, si n es mayor, n más 1 también es cero, y n más 2 es cero. Pero anteriormente se coge el mínimo, los anteriores no. Puede ser n puede ser igual a 1, puede ser igual a 2, puede ser igual a 3, depende de la situación. Y por eso, la dimensión juega aquí un papel. Por eso cuando se estudia las álgebras de pequeña dimensión, se toma en cuenta el nil radical. El radical conjunto de todos los elementos nilpotentes del álgebra. Si es de dimensión 1, el nil radical, o sea, la única que hay es C. O sea, esto lo vamos a ver sobre C, no sobre R, sino vamos a trabajar sobre C. Que C es ustedes lo deben saber, lo hemos hablado aquí en el curso muchas veces, C tiene la característica de que es algebraicamente cerrado. Y por eso es mejor trabajar con el conjunto de los números complejos o con algún otro que lo contenga, o sea, ya que sea algebraicamente cerrado. Entonces, concretamente en estos ejemplos que vamos a dar de álgebras de pequeña dimensión, trabajaremos con las álgebras sobre el cuerpo de los números complejos. Si es de dimensión 1, pues todas las que puedan haber
son isomorfas. Esto que estamos clasificando es un isomorfismo. Todas son isomorfas a C. El nil radical, en este caso, es solamente el cero, porque es un cuerpo. Cuando es un cuerpo, no hay elementos nilpotentes. Esto lo vimos con los anillos, los dominios numéricos. En las álgebras sigue siendo igual. En el caso de dimensión 2 hay dos. Una que el nil radical es solamente el cero, o sea que el cero siempre está en el nil radical, ¿verdad? El cero siempre está, pero el cero no tiene dimensión. Entonces el cero lo consideramos sin dimensión. Entonces si es C2, o sea, si el álgebra es C2, o sea, tiene la estructura isomorfa de C2, que puede ser una matriz diagonal de la forma Z1, Z2, donde Z1 y Z2 son elementos complejos. Bueno, pues en ese caso el nil radical es el cero. Esto, también, todo elemento es invertible, salvo el cero. Entonces el único que está es el cero. Pero puede haber otra álgebra, también conmutativa, por cierto. No existen, de dimensión 2, no existen álgebras que no sean no conmutativas. Que es el álgebra de considerar en la diagonal Z1 y entonces sobre la diagonal Z2 y bajo la diagonal 0. Siempre se considera álgebras, matrices de n por n, en este caso de 2 por 2, triangulares, para trabajar mejor con ellas. O sea, con la dimensión y los elementos. En este caso, el nil radical está el 0 y las matrices que tienen la forma 0, 0, 0 y sobre la diagonal un valor diferente de 0, porque si no sería el 0. Claro, ese caso tiene dimensión 1. Claro, el álgebra completa tiene dimensión 2. El nil radical tiene dimensión 1 en este caso. En el otro caso, o dimensión 0 o no tiene dimensión. En el caso de dimensión 3, existen también igual la que es isomorfa a C3, la diagonal Z1, Z2, Z3, la A31, una variante donde los dos primeros elementos de la diagonal son Z1 iguales y el otro elemento diferente Z2 y sobre porque es dimensión 3, sobre la diagonal aparece Z3. Aquí en el nil radical, eso lo deben comprobar, eso no es que sea evidente, pero bueno, el que tiene cierta práctica con las matrices, pues ve rápidamente que hay elementos que son divisores de cero, que son también nilpotentes. Pero también pueden haber, en dimensión 3, casos en que el nil radical tiene dimensión 2. Y estos son estos dos casos, A321 y A322. Estos dos casos matriciales ya tienen nil radical de dimensión 2. Repito que eso hay que comprobarlo, o sea, es comprobar de que existen elementos en el nil radical que precisamente sirven de base. Y en el caso que tiene dimensión 1, un solo elemento. En el caso de dimensión 2, dos elementos. Que puede ser el elemento y su cuadrado. Como es el caso de A321, se lo estoy adelantando. Si les interesa hacerlo, me parece un ejercicio válido, interesante y que le da cierta práctica en el trabajo con las matrices y un elemento a considerar siempre en las álgebras normadas. El nil radical, el conjunto de los elementos nilpotentes que puede existir, por supuesto, cuando el álgebra no es un cuerpo. Cuando el álgebra no es un cuerpo, pueden o no. O sea, si es un cuerpo, pues está claro que no. O sea, si es sobre un cuerpo, el anillo es un cuerpo.
Entonces está claro que no va a haber elementos nilpotentes. Pero si no es un cuerpo, puede ser que sí y puede ser que no. Bueno, estos son 4 en dimensión 3, en dimensión 2, en dimensión 1, 1, en dimensión 2, 2, en dimensión 3, 4. Y en dimensión 4 van a haber 7 tipos diferentes no isomorfos de estructura. Esto es más complejo. En fin, solamente esto era un ejemplo para que vean que sí existen muchas más álgebras normadas de pequeña dimensión, de dimensión finita, de pequeña dimensión y de dimensión finita. Ustedes se dan cuenta de que mientras va subiendo la dimensión, va aumentando la dimensión del espacio, pues la cantidad de posibilidades para el nil radical va creciendo, y por eso es que van apareciendo más ejemplos. Y esta n puede crecer y crecer y crecer hasta el infinito. O sea, ustedes ya saben que pueden haber muchísimas. O sea, estoy aclarando, me imagino que todos se dan cuenta, aunque no lo diga yo, de el teorema de Frobenius, que es sobre todo para álgebras de división, o sea, donde no hay divisores de cero. Cuando no hay divisores de cero. Bueno, vamos ya a la temática concreta del trabajo con el grupo de los elementos invertibles, las unidades. El problema que se da aquí es investigar las propiedades de los elementos invertibles de un álgebra normada, abstracta, cualquiera, de dimensión finita o de dimensión no finita. El grupo que lo denotamos G de grupo de A, el grupo principal de los elementos invertibles, repito, si es un cuerpo, es todo el cuerpo. O sea, en el grupo de los elementos invertibles no está el cero. Está claro que el cero nunca va a estar, aunque yo no lo diga. El cero no pertenece. El cero pertenece al álgebra, pero no pertenece al grupo principal GDA, el grupo de los elementos invertibles o de las unidades. Bien, yo creo que esto no debo demorarme. Usted lo conoce, es un grupo multiplicativo. O sea, no estamos hablando de que sea un grupo aditivo, pero es un grupo multiplicativo. ¿Cuál es el inverso del producto? El único que nos puede preocupar. El inverso del producto, o sea, hay un elemento unidad, el 1 del álgebra, que no tiene por qué ser un álgebra, un dominio numérico, no tiene por qué ser. Bueno, si son los cuaterniones, bueno, pues los cuaterniones, la unidad de los cuaterniones, 1, 0, 0, 0, 0, o sea, son cuatro componentes, 1 en la primera y 0 en las otras 3, donde son números reales. Ustedes vieron que esos cuaterniones también se pueden poner como 2 números complejos, o sea, en C2. Y entonces, bueno, en ese caso la unidad no es la misma. O sea, no es la misma representación. La unidad es la unidad del álgebra normada de los cuaterniones. Lo que, bueno, hay distintas maneras de considerarla sobre R o considerarla sobre C, sobre números complejos. Entonces, bueno, el inverso del producto es igual al producto de los inversos, pero fíjense que hay una inversión. Y menos 1, X menos 1, claro, si es conmutativo, es X a la menos 1 por Y a la menos 1, si es conmutativo. Pero si no es conmutativo, hay que escribirlo así. Usted multiplica por X por Y, tanto a la derecha como a la izquierda, X por Y. Usted observa, sí, porque que sea invertible quiere decir que lo es inverso por la derecha y por la izquierda. Aunque la álgebra no sea conmutativa, y precisamente cuando la álgebra no es conmutativa, es necesario aclarar si solamente es inverso por la derecha o solamente es inverso por la izquierda, pero entonces no es inverso.
sea, el elemento no es invertible, porque para que sea invertible tiene que tener inverso por la derecha y por la izquierda. Está escrito ahí en la definición. No nos detuvimos, pero bueno, lo estoy aclarando ahora en el caso del inverso del producto. Claro, te multiplica por XY, X menos 1 por X, porque es asociativa. Acuérdense que todas nuestras álgebras son asociativas. Cuando las álgebras no son asociativas, bueno, es una complicación más en la definición. Se hace también, pero bueno, hay que explicar un poco más. Bueno, seguimos, continuamos. Vamos a ver algunos ejemplos rápidos, muy sencillos, en el álgebra de las funciones continuas, aclarando sobre todo que no tienen por qué ser dominios numéricos. El grupo, en este caso de las funciones continuas, que ¿cuáles son? ¿Cuáles son las funciones que son invertibles? Las funciones que no se anulan. Porque aquí la multiplicación es la multiplicación de las imágenes. Las imágenes están en R. En el ejemplo que estamos dando, las imágenes están en R. Y entonces, bueno, cuando un número real es invertible, cuando es diferente de cero. O sea, todos los números reales, salvo el cero, son invertibles. 1 sobre, o sea, si X es diferente de 0, 1 sobre X. Está claro. Es el inverso. Claro, si X es igual a 0, pues no hay inverso. Entonces, f de X tiene que ser, los valores de esta función continua, tienen que ser diferentes de 0. En todo punto, cualquiera que sea X. Cualquiera que sea X para que sea invertible. Esas son las funciones que están en este grupo. O sea, no son pocas. Depende de quién es X, por supuesto. Depende del dominio. Depende del dominio. Si el dominio es R o si el dominio es un intervalo 0,1, por ejemplo. Un intervalo 0,1, bueno, pues hay más o menos, según los puntos que hay. Otro ejemplo, que ustedes deben trabajar en él, hay uno de los grupos, creo que es el grupo precisamente de Euler, debe estar trabajando con los endomorfismos. En este caso, el grupo de los elementos invertibles son los endomorfismos que son biyectivos, porque aquí la operación es la composición. La operación no es la multiplicación numérica como es en el caso de las funciones continuas anterior, sino aquí es la composición de funciones, la composición de endomorfismos. Y para que esa composición sea invertible, tiene que ser la L, o sea, para que tenga inverso, tiene que ser biyectiva. ¿Está claro? O sea, más que un endomorfismo, tiene que ser un automorfismo. O sea, va de V en V. ¿Está claro? Son los endomorfismos de un cierto espacio vectorial V, ¿no? Bien, esta no es la primera vez, repito, que esto es parte de la investigación, la tarea del grupo si mi memoria no me falla, el grupo de Euler. Al grupo de Gauss, lo que le corresponde es este caso, que es el caso de las matrices, que están muy emparentados con los endomorfismos, pero aquí la multiplicación es la multiplicación de matrices, como se trabaja en las matrices, cómo se multiplica, fila por columna, se va formando, son matrices cuadradas, no hay ningún problema. ¿Y qué es lo que tiene que tener una matriz? Eso se estudia en álgebra lineal. El determinante tiene que ser diferente de 0. El determinante de la matriz, cada matriz cuadrada, tiene su determinante, ese determinante tiene que ser diferente de 0. El ejemplo la tarea que creo que tiene el grupo de Gauss es el caso particular de que n es igual a 2. O sea, son las matrices más simples, que son las matrices de 2 por 2. Más simple sería la de un elemento solo. Pero bueno, eso no se estudia, eso es trivial. O sea, las matrices de 2 elementos son las más sencillas que las que tiene. En el caso de los endomorfismos, lo que le puse es sobre el espacio más sencillo, que es R2. R2, un espacio vectorial R2. O sea, el producto cartesiano de R por R.
Más sencillo que eso, bueno, sería R, pero bueno, casi trivial también. Y por último, bueno, hablarle de las álgebras de división, como es el caso de R, como es el caso de cualquier cuerpo, como es el caso de los cuaterniones, que no es un cuerpo, pero es un álgebra de división. O sea, todo elemento diferente de cero de los cuaterniones tiene un inverso. Me imagino que eso ya a estas alturas lo hayan investigado, lo conozcan, al menos el grupo de Einstein, que es el grupo que tenía o tiene esa tarea. Bueno, continuamos. Hay una relación muy importante que existe entre el grupo principal, el grupo de los elementos invertibles de A, del álgebra A, con el conjunto de los elementos algebraicos. De esto hemos hablado, pero de todas maneras le traigo aquí esta notación nueva, quizás para trabajar con el conjunto de los elementos algebraicos. Recuerdo que un elemento de un álgebra, bueno, y de un anillo también, pero bueno, aquí ahora es un álgebra, es algebraico siempre que exista un polinomio con coeficiente en el cuerpo que se está trabajando, el espacio vectorial correspondiente al álgebra. K en general, puede ser C, puede ser R, puede ser los cuaterniones, puede ser cualquier cuerpo o cualquier álgebra dominio de división, o sea, donde no haya, o sea, todo elemento sea invertible, salvo el cero, todo elemento sea invertible, cualquiera, K, ¿no? Lo estamos poniendo con la letra K, bueno, que existe un polinomio que se anula en ese pequeño elemento A del álgebra A mayúscula. Lo tienen ahí. Está. La propiedad primera que vemos es que si es de dimensión finita, el conjunto de los elementos algebraicos coincide con A. O sea, todo elemento de A es algebraico porque es dimensión finita. Digamos que sea dimensión n. Si es de dimensión n, cojo n más 1 elementos. Se entiende que si es de dimensión n, el máximo de elementos linealmente independientes son n. Entonces tomo n más 1 y n más 1, la combinación lineal de los n, de las potencias. O sea, poniendo un elemento cualquiera, A, diferente de 0, por supuesto, A cuadrado, A cubo, a la cuarta, hasta la potencia n más 1, eso, si quiere le agrega el 1. Hay quien dice que A a la 0 es igual a 1, pues, tomando ese convenio, o si no, bueno, agregándole 1 para que tenga unidad, o sea, el álgebra tiene unidad. En ese caso, pues, todo elemento es algebraico. O sea, si es de dimensión finita, todo elemento es algebraico. Esa propiedad no es difícil, bueno, la acabo de probar. O sea, la demostración es la que la acabo de hacer. Que si es de dimensión finita, pues el problema de la definición de lo que es la dimensión, ¿no? Con una base, ¿no? Siempre que hay dimensión, bueno, cualquier espacio vectorial tiene una base, ¿no? Estamos trabajando, las álgebras son espacios, acuerdo, no se puede perder de vista que las álgebras no solamente son un anillo, son un espacio vectorial. Cuando yo digo una subálgebra, estoy hablando no solamente de un subanillo, sino estoy hablando de un subespacio vectorial. Eso no se pide. Y cuando estoy hablando de los ideales, igual, sobre todo en los ideales, uno se confunde sobre esto. No vamos a profundizar mucho en esto, esta es la penúltima clase, mañana quiero hablar sobre todo del informe y bueno, hacer un poco resumen también, como ustedes tienen que hacerlo, ¿no? Cualitativo del curso. Bueno, aquí le puse una nota llamando la atención. Antes de la nota se me olvidó hablarle de lo que es el polinomio mónico de menor grado, el polinomio minimal. O sea, el polinomio, lo que le quiero hablar es la definición de polinomio minimal, que lo hemos usado, ¿no? Lo usamos en el caso de las aplicaciones
en la última, creo que la última o la penúltima clase que dimos sobre módulos, hablamos de polinomio minimal, o sea, como una aplicación de los teoremas de composición, deben recordarlo, bueno, eso fue a la prueba, deben haberlo leído, al menos. Aquí se define igual el polinomio minimal, el polinomio mónico, es importante que sea, es el polinomio mónico, o sea que el término de mayor grado, o sea, si es de grado 5, bueno, el término de grado 5, x a la 5, bueno, pues ese tiene como coeficiente 1, o sea, la unidad. Polinomio mónico de menor grado que anula a A se denomina polinomio minimal. Esto es muy importante cuando se trabaja con los elementos algebraicos. Bueno, y con los invertibles también, como veremos enseguida. Y se denota como M sub A, o sea, es el polinomio minimal de A, M sub A de X. Y yo le ponía ahí como nota, en el caso de que A sea el conjunto de los números complejos, considerado como una Q-álgebra, o sea, considerado sobre la Q es el conjunto de los números racionales, no lo real, lo racional. Entonces, en ese caso, el conjunto algebraico es el cuerpo de todos los números complejos que son raíces de algún polinomio no nulo con coeficientes racionales, que puede ser entero, pero bueno, racional. O sea, se puede dar también esta nota, se puede hacer para el caso de los enteros que también se cumple. Lo estoy llamando la atención de que la dimensión del conjunto de los elementos algebraicos no tiene por qué ser de dimensión finita, porque bueno, arriba se habla de que el álgebra, si es de dimensión finita, entonces es igual al conjunto de los elementos algebraicos. Uno puede pensar que esto está relacionado con el hecho de ser finito, la dimensión ser una dimensión finita, y no es así. O sea, este es un caso muy sencillo, pero bueno, a tomar en cuenta, por eso lo pongo como una nota, una observación, llamar la atención sobre esto para que no haya confusión. Teorema que nos da esta relación, que les decía, tenemos la prueba de él, que el teorema nos dice que un elemento algebraico es invertible, o sea, cuando un elemento algebraico es invertible, sí, solo sí, no es un divisor de cero. Ahí está la relación que yo he venido hablándole de los elementos invertibles y los divisores de cero, que se ve aquí en este teorema, en el caso particular de los elementos algebraicos, que es toda el álgebra si es de dimensión finita, pero si no es de dimensión finita, bueno, pues para el caso de los elementos algebraicos, es invertible sí, solo sí, no es un divisor de cero. Supongamos primero, hacer la prueba de sí, solo sí, pues primero una implicación y después la otra implicación, ¿no? El recíproco. Supongamos que A es invertible y que A por B es igual a 0, entonces, como A es invertible, se toma el producto de A por B, ¿no?, que es 0, lo multiplica por A menos 1 a la izquierda, A menos 1 por A nos da la identidad y lo que nos queda es B, y ese producto era 0, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que B es 0. O sea que B, como B es 0, B no es un divisor de 0. ¿Es claro? Ahora, recíproco, supongamos A no invertible, o sea, A minúscula, ahí hay un error, me acabo de dar cuenta ahora, lo he leído varias veces, pero bueno, no me había dado cuenta. Ahora me doy cuenta, no es A mayúscula, A minúscula, supongamos que A minúscula no es invertible y que A por B igual a 0 implica B igual a 0. Vamos a probar ahora alguna contradicción, porque estamos hablando de lo contrario de lo que nos plantea el teorema. Entonces, en ese caso, el polinomio minimal asociado a
se descompone en X por P de X. Claro, el polinomio minimal asociado a A se descompone en X y P de X. Por tanto, A, o sea, evaluando X, A, poniendo en la X la indeterminada, haciendo la determinada como A por P de A sería 0, y eso entonces contradice la minimalidad. O sea que este nuevo polinomio P de X, ¿no?, sería el polinomio mínimo. Y habíamos dicho que MA de X es el polinomio minimal. Tú puedes descomponer el polinomio minimal. Nadie dice que es irreducible. El polinomio minimal puede no ser irreducible. Ahora, con relación a A, es el de grado menor, o sea, que con A se anula. Y aquí ahora tenemos un nuevo elemento, o sea, un nuevo polinomio, un elemento del álgebra de los polinomios, que se anula, de grado menor que el minimal, que se anula en 0. Eso es una contradicción con la minimalidad. Bueno, continuamos. Bueno, esto está en el libro de texto. Algunas de las cosas que he hablado anteriormente no están de esa manera en el libro de texto, pero bueno, aquí hay dos teoremas que quise traerle exactamente como está en el libro de texto. Ustedes pueden verlo, el teorema 18.4, y creo que el otro es el 18.7 o 18.6, ya lo veremos enseguida, después de este. ¿Qué dice este? Que el polinomio minimal de A genera al anulador de A. Esto es, acuérdense que el anulador siempre es un ideal. Entonces, lo que dice el teorema que es el polinomio minimal el que lo genera. O sea, que está generado, ese ideal está generado por el polinomio minimal. El anulador está generado por el polinomio minimal. Esto, bueno, es casi trivial. Esto se deja en el libro al lector, y yo se lo dejo a ustedes como ejercicio. O sea que es un ejercicio muy, muy simple, una relación entre lo que es, pero es bueno pensar en él, porque da la posibilidad de conocer mejor lo que es el polinomio minimal, que ya veníamos trabajando, y lo que es el anulador, la relación también. Pero bueno, el más interesante, y que está la prueba más abajo, es el segundo, de que un elemento es invertible si y solo si el polinomio minimal asociado a ese elemento tiene un término constante no nulo. El término constante es no nulo. Si el término constante es nulo, claro, es la misma, muy parecido a lo que hicimos. Si el término constante fuera nulo, bueno, tú sacas X fuera y te queda otro polinomio más de grado menor. Lo que habría que ver es si lo anula o no lo anula. Bueno, es más o menos la idea de la prueba. Ustedes la ven aquí. O sea, se va a probar, lo dice, perdón. Bueno, se prueba solamente el segundo, o sea, se considera, es sí, solo sí, o sea que igual hay que probar una implicación y la otra implicación. Primero, si A es invertible, entonces MA de X igual a X, P de X, ya lo dije que era muy similar la demostración a lo que habíamos acabado de hacer. Entonces, cuando se evalúa en A, tenemos A por P de A igual a 0, multiplicamos por A menos 1, y eso nos lleva a que P de A es igual a 0, lo cual contradice la minimalidad. Muy similar, repito, a como hicimos la demostración anterior. ¿Bien?
y recíprocamente. O sea, ahí viene ahora, esa es la primera parte que es la que se parece a la demostración en el teorema, en el resultado anterior, que no pusimos teorema. Conversamente, recíprocamente, si el polinomio lo escribimos de esta manera, con un término alfa cero diferente de cero, o sea, un término constante diferente de cero, entonces, si evaluamos en A, nos debe dar 0 y hacemos operaciones casi se puede decir triviales, ¿no? Consideramos o multiplicamos, si ustedes quieren, por menos 1 sobre A sub 0 y lo que vamos a obtener, o sea, sacando la A a la derecha y menos 1 sobre alfa sub 0, pues lo que obtenemos es que esto es igual a 1, o sea, una operación de cálculo sencilla que ustedes pueden hacer, y de ahí nos queda que A menos 1 es precisamente, o sea, porque si el producto de A por este nuevo elemento ahí que hemos conformado, que hemos construido a partir de lo anterior, este nuevo elemento multiplicado por A nos da la identidad, eso quiere decir que ese es el inverso. Por lo tanto, se demuestra que es invertible. ¿Está claro? Y partiendo de que tiene un término constante diferente de cero. Diferente de cero. Por eso es que se puede dividir un término constante en el cuerpo y se divide, diferente de cero, se divide por menos 1 sobre alfa cero. Bien, y eso nos da igual a 1. Vamos a ver el teorema 18.7. Teorema 18.7, donde tenemos que tenemos un álgebra y un elemento ahora algebraico. Un elemento algebraico. Un elemento, dice el teorema, o sea, eso era la hipótesis, que A es un álgebra y A un elemento algebraico dentro de esta álgebra. Si es de dimensión finita, bueno, pues sabemos que todos los elementos son algebraicos. Pero si no es de dimensión finita, no tiene por qué ocurrir eso. Hemos visto ejemplos. Bueno, un elemento, dice el teorema, que un elemento es una raíz del polinomio minimal si y solo si este otro elemento que se conforma, muy sencillo, A menos R1, no es invertible. Eso es como decir, o sea, no es invertible, es como decir que es un valor propio. O sea, cuando es invertible, está en la resolvente el R, el elemento del cuerpo. Acuérdense que en el libro yo trabajo más con K como cuerpo, aquí trabajan con la F de Phil, está en inglés, ¿no? La K es del alemán, tampoco es del español. Pero bueno, es que no se usa C porque, bueno, la confusión con el centro del álgebra, la confusión con C, el conjunto de los números complejos, entonces hay que, otra C más sería como cuerpo, ¿no? Y por eso usamos la K. Pero bueno, en el libro, repito, el libro de texto, el libro de Roman, utilizan la F, Es lo mismo siempre que se sepa que es un cuerpo, es el cuerpo base del álgebra. Sí y solo si este elemento no es invertible. Bueno, igual, hay que hacer una implicación y después la otra implicación. Vamos a suponer ahora, primero, que A menos R, el 1 no lo voy a mencionar, pero bueno, está claro que es con relación a la identidad, ¿no? R es un número de un cuerpo, un elemento de un cuerpo, que casi siempre es un número en el sentido de que los cuerpos que se utilizan son R y C, pero no tiene por qué ser solamente R y C, puede ser, repito,
los números cuaternios, o puede no ser un número, lo que tiene que estar en un cuerpo. Entonces, supongamos que no es invertible, entonces MA, o sea, el polinomio minimal de A menos R, precisamente será X por P de X, que no es invertible, claro. Y, o sea, el polinomio minimal de A menos R, no de A, sino de A menos R menos 1, que es el que suponemos que no es invertible. Y por tanto, M sub A de X más R1 se satisface por A menos R, lo que sigue que X, P de X, bueno, esto es que ustedes tienen que ver ahí, esto es un cálculo. Si estuviéramos trabajando presencial, bueno, en una pizarra vamos a hacer el cálculo, ustedes lo hacen, no es difícil, o sea, lo que se llega a que el polinomio minimal de A menos R divide a el polinomio minimal de X más R. O sea, es un problema de cálculo algebraico, no cálculo diferencial ni integral, sino un problema de cálculo algebraico que ustedes pueden rápidamente hacerlo, despacio. Dije rápidamente, pero no tiene que ser rápido, puede ser rápido en el sentido de que darse cuenta de que es fácil, es rápido. Pero bueno, hacerlo hay que hacer todos los cálculos, los subíndices, etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, X menos R divide al polinomio minimal de A, el polinomio minimal de A. Lo que teníamos que, teníamos que demostrar que es una raíz del elemento del polinomio minimal, claro. Entonces, alternativamente, si A menos R no es invertible, entonces existe un elemento, o sea, eso es si A menos R puede ser invertible, ¿no? Ahora, en este caso, supongamos el otro caso, ¿no? Hay dos casos solamente, o es invertible o no es invertible. A menos R es no invertible, entonces existe un elemento no nulo tal que A menos R por B se ve no nulo, que es igual a 0. O sea, esto es que A por B, o sea, ahí haciendo el cálculo numérico, queda que el producto de A por B es igual al producto de R por B. R, repito, es un elemento del cuerpo. A y B son elementos del álgebra. Por tanto, para todo polinomio P de X, ¿no? Evaluando, cualquiera que sea el polinomio, evaluándolo en AB y evaluándolo en RB, pues tenemos que PA en B es igual a PR en B, ¿no? Porque A por B es igual a R por B. Cualquiera sea el polinomio, cualquiera que sean las potencias y demás, pues se tiene esa propiedad. Y si ponemos P de X como, o sea, como eso era para cualquiera que fuera el polinomio. Bueno, en particular, tomamos el polinomio en la demostración, tomamos el polinomio mínimo asociado a, y entonces ¿a qué conclusión llegamos? A que el polinomio mínimo de A se anula en R. Se anula en R viendo la propiedad anterior. Y es lo que se quería probar, que es una raíz del polinomio minimal de A. Bueno, recíprocamente, si R es una raíz del polinomio minimal, un 0 del polinomio minimal de A, entonces se puede expresar MA de X como X menos R multiplicado por un cierto polinomio. Y si lo evalúas en A, vamos a obtener de 0, ¿no? El polinomio minimal de A se anula en A, ¿no? Y entonces, por la descomposición anterior, pues tenemos que A menos R multiplicado por P evaluado en A es 0.
¿Eso qué quiere decir? Que A menos R es un divisor de cero. No, porque P es un polinomio, ¿no?, general. Entonces es un polinomio de cero y por lo tanto, o sea, es un divisor de cero y por lo tanto no es invertible. Es un divisor de cero. Ya lo sabemos que si es un divisor de cero, no es invertible. Y eso es lo que queríamos demostrar, que no era invertible. O sea, partiendo de que R anula al polinomio minimal de A, pues, bueno, definimos lo que ya les dije y se viene trabajando en álgebra lineal elemental, lo definimos aquí de manera general, cuando tenemos un elemento A algebraico, si es de dimensión finita, que es como se trabaja en el álgebra lineal elemental, dimensión finita del espacio vectorial, bueno, pues todo elemento es algebraico. Pero bueno, aquí como puede ser la dimensión, puede ser no finita, lo definimos para A algebraico. ¿Qué cosas son los valores propios de A? Son las raíces del polinomio minimal de A, que es el conjunto, a ese conjunto de todos los valores propios es lo que se le llama el espectro. Repito que este es el mismo concepto que se trabajaba en el álgebra lineal elemental, básica, que se da en las carreras de matemáticas, en las carreras de otras ciencias y en ingeniería también, al álgebra lineal. Y los valores propios son conceptos muy importantes que ustedes verán cuando trabajen en ecuaciones diferenciales más adelante. Los cursos de ecuaciones diferenciales que van a tener, que tienen un papel importante, lo mismo también en el curso, que es el último curso del último semestre de la maestría, el curso de análisis funcional, también juegan un papel muy importante en los valores propios. O sea, el espectro, que es el conjunto de todos los valores propios que se denota, ¿sí?, lo que estoy enfatizando en una notación que vamos a usar, se denota como SP de espectro. Bueno, en español sería una E y una E, pero bueno, en todos los libros, no solamente los libros escritos en inglés, se escribe sin la E, una S y una P. ¿De qué elemento? De A, se pone en paréntesis, y eso es el conjunto de todos los R que están en el cuerpo K, que en el caso del álgebra lineal elemental, el cuerpo ese se toma como R o se toma como los números complejos, pero bueno, aquí, que es un caso más general, más abstracto, consideramos acá el cuerpo donde se esté trabajando, y entonces la definición es que R menos A, bueno, estábamos trabajando, porque en el libro trabaja con A menos R, y aquí damos la definición con R menos A, pero me imagino que todo el mundo sabe que si X menos A es invertible, pues menos X menos A también es invertible, y si no lo es, o sea que sí, solo sí. O sea que el signo negativo no importa en la invertibilidad. Cualquiera que sea el álgebra, sea de dimensión finita, sea de dimensión infinita, como quiera que sea. Espero que esto lo tengan claro. Si no, bueno, escoger ahí un lápiz y un papel y hacer un calculito ahí muy elemental. O sea, este elemento R menos A no pertenece al grupo de los invertibles. O sea, no es invertible. O sea, las raíces del polinomio minimal, estos valores propios son para el caso en que no es invertible, ¿verdad? O sea, que lo que da es el espectro, caso, pero no invertible. Esto está asociado, que ya lo hablamos, recuerdo que Lenin recordó el teorema, yo lo dejé abierto para que me dijeran qué teorema, el teorema de Kelly-Hamilton o Hamilton-Kelly, estos dos grandes matemáticos británicos, uno irlandés y el otro inglés, que llegaron a la conclusión de que la matriz principal
asociada a los endomorfismos, satisfacía el polinomio minimal. Esto está muy relacionado con eso, ¿no? No me voy a detener, porque bueno, estoy tratando de que no sea una clase de más de hora y media, y todavía, bueno, me quedan, no muchas cosas, pero algunas cosas que quería comunicarles en la clase de hoy, no mañana, sino en la clase de hoy jueves. Sobre todo estas propiedades métricas del grupo de los elementos invertibles cuando tenemos un álgebra normada unitaria y completa. Recuerdo que completo quiere decir, esto es más de análisis que de álgebra, el concepto de completitud que tiene que ver con una distancia, pero siempre que hay una norma se puede definir una distancia. En este caso, o sea, la norma de A menos B, eso me da la distancia entre A y B. Bien, esto no habíamos trabajado con propiedades métricas, pero bueno, yo quise, en el libro de texto no aparecen estas cuestiones, pero yo creo que es importante que se vayan preparando porque esto se usa en topología, se usa en el análisis funcional, se usa en ecuaciones diferenciales, se usa en distintas materias que ustedes van a ver en esta maestría, bueno, y en otras maestrías también se utiliza propiedades de carácter métrico, o sea, que nos interesa la distancia, nos interesa saber una convergencia, una aproximación. Entonces, en esos casos, interesa la norma porque a través de la norma se define la distancia. Entonces, un espacio es completo, trabajando en espacios vectoriales generales de dimensión finita y dimensión infinita, es completo si solo si, con esta distancia asociada a la norma, toda sucesión fundamental, sucesión de Cauchy, que se le llama también, pues es convergente, recíprocamente, ¿no? Sí, solo sí. Si es completo el espacio. Si es completo el espacio, el ser que el elemento n de la sucesión y el elemento m, la distancia tiende a cero, es equivalente a decir que esa sucesión es convergente, dicho de otra manera. Eso es lo que vamos a usar, esa propiedad precisamente definitoria de lo que es la completitud de o sea, en un espacio precisamente para que toda sucesión convergente sea fundamental y que toda sucesión fundamental sea convergente. Entonces, bueno, partimos de que tenemos un álgebra unitaria y completa. Completa con relación a la distancia dada por la norma. Lo he enfatizado porque, bueno, es importante, porque hasta ahora no habíamos trabajado en el curso completo, no en la clase, sino en el curso, no habíamos trabajado con propiedades métricas. Pero quería terminar este curso, o sea, en esta clase de hoy, hablando de algunas de estas propiedades. No son muchas, no hay que preocuparse, no son muchas. Y les puede servir también en el trabajo con el informe que tienen que hacerlo, no es obligatorio, pero bueno, con una investigación ustedes pueden expresar en ese informe todo lo que ustedes hayan aprendido en su investigación, lo que hayan encontrado. Y lo que no hayan encontrado también es bueno que también, si acaso estuvieron dedicándole tiempo a buscar algo y no lo encontraron, lo que pasa en las investigaciones, no siempre se encuentra lo que uno quiere. Pero bueno, eso es el informe que ustedes tienen que hacer de su trabajo, de lo que han hecho, lo que han llegado en su investigación. Bueno, pues lo que dice el lema, un lema, que en algunos libros viene como teorema, pero aquí lo damos como un lema porque lo vamos a usar enseguida, es que si un elemento está cerca del 1, cerca en el sentido de que su norma, la norma de la diferencia, o sea, la distancia de 1 a es menor, estricto que 1, entonces ese elemento es invertible.
O sea, el 1 siempre es invertible, la identidad siempre es invertible. Pero bueno, cualquier elemento que esté cerca de él, ahora podemos hablar de cuán cerca está un elemento, y lo da la norma de la diferencia, que es la distancia entre estos dos elementos, es lo que nos da esa proximidad. Entonces ese elemento es invertible. Y su inverso viene dado, el inverso de A viene dado por esa expresión, que es una expresión que tiene una serie infinita. Esa serie infinita es convergente, por supuesto. Bien, es lo que, o sea, la prueba, a continuación, vemos la prueba, como que lo que tenemos que probar son dos cosas, a fin de cuentas, que el elemento A es invertible y que su inverso viene dado precisamente por esa serie, que esa serie es convergente. O sea, puede ser que uno piense que la serie esa es la solución, pero si esa serie no es convergente, pues es igual que nada, porque tiene que ser convergente. Ahora aquí hay una convergencia es en la norma, en esa distancia, ¿no? ¿Está claro? De los cursos, bueno, ya ustedes vieron el curso de análisis, ya lo aprobaron, lo examinaron antes de este curso, ya lo vieron, así que imagino que ahí hayan hablado de estas cuestiones, aunque sea en R o RN, pero bueno, en fin de cuentas es lo mismo. Ahora con la norma, ahí a lo mejor habían trabajado nada más que con el módulo, pero si trabajaron en RN tienen que trabajar con norma. Entonces, bueno, lo que hay que probar es que esa serie que tiene como término general, o sea, la suma parcial es las potencias de X, una serie de potencias de X, pero fíjense que aquí no son números, o sea, son elementos de un álgebra. O sea, tomamos X como 1 menos A. A es un elemento del álgebra y la identidad es un elemento del álgebra. Por lo tanto, X es un elemento del álgebra. Y suponemos, por hipótesis, de que la norma de X es menor que 1. O sea, eso es por la hipótesis del lema. Entonces, lo que vamos a probar es que es convergente. Y para probar que es convergente, como el álgebra es completa, lo que tenemos que probar es que es una sucesión fundamental. O sea que para n y m suficientemente grande, la diferencia entre los elementos de esa sucesión, Sn y menos Sm, la distancia entre dos elementos cualesquiera, m mayor que n, pues lo que tenemos es que ahí lo que nos queda, o sea, hacer la estimación de ese resto, ¿no? De esa diferencia, de ese resto, y nos queda que la serie que va desde k igual a m más 1 hasta n, de x a la k, la norma, esto es menor o igual, ¿no? Las propiedades de la norma. Acuérdense que una propiedad de la norma es que la norma del producto es menor o igual que el producto de las normas. Entonces ahí tenemos una suma. Y bueno, lo mismo también, no solamente para el producto, también es la suma, o sea, son las dos propiedades, la propiedad de la compatibilidad con la suma y la propiedad de compatibilidad con el producto. Eso no lo habíamos usado realmente hasta ahora. Ustedes vean que eso da o sea, la posibilidad de trabajar en las álgebras normadas con una topología, con una métrica. Una topología que es asociada a la métrica, pero bueno, ya de topología no vamos a hablar, pero sí podemos hablar de métrica, de norma, de métrica. Entonces, bueno, esto es menor o igual que esta menor o igual, no podemos poner porque, bueno, la propiedad de la desigualdad triangular, como se le llama, de la suma, es menor o igual, no es que sea igual. Ni la del producto también, la del producto general es menor o igual. En el caso de los dominios numéricos, trabajábamos, por ejemplo, en el dominio de los enteros de Gauss, allí era igual. La norma del producto es igual al producto de las normas, pero eso en general no se cumple. En un caso más allá de los enteros de Gauss o más allá
O sea, en C se cumple el módulo, porque la norma en C y en R es el módulo, y el módulo del producto es igual al producto de los módulos, pero en general no se cumple eso. Lo que se le exige a la norma, se le exige por axioma, el axioma de la compatibilidad con la suma y la compatibilidad con el producto es que es menor o igual. Bien, eso es la definición, que a estas alturas me imagino que deben tener claro, eso es parte del informe que ustedes tienen que hacer. Entonces, bueno, como se tiene que esto tiende a cero, quiere decir que la sucesión es fundamental y estamos en un espacio completo, existe entonces el límite, un elemento en A, porque A es el que es completo. Puede ser que el límite exista, pero no está en A, pero precisamente como el espacio es completo, estamos partiendo de que tenemos un álgebra unitaria y completa, entonces para ese límite se cumple que multiplica S por 1 menos X, es una operación algebraica, ver quién es S, ese es el límite de la sucesión Sn, o sea, se pone entonces como límite de la sucesión 1 menos X por Sn, el límite de eso, 1 menos X sale afuera, pero bueno, lo ponemos ahí para multiplicarlo. O sea, ese paso, si quieren, o sea, era 1 menos X, límite de Sn. Y bueno, sacamos límite fuera porque 1 menos X no depende de N. 1 menos X no depende de N. Y por eso entra en la operación de límite. O sea, y multiplicando 1 menos X por Sn, pues una operación algebraica, repito, 1 es lo mismo. Menos X es multiplicar por X, donde era 1, ahora es menos X, donde era X es igual a menos X2, donde era X2 es menos X3 y así sucesivamente. Y entonces lo que me queda, ¿no? Se van simplificando los términos y lo que me queda es 1 menos X a la N elevado a la N más 1. Cuando N tiende a infinito, como X tiene norma menor que 1, o sea, un número pequeño, o sea, norma de X en un número pequeño, pues entonces X a la N más 1, cuando N tiende a infinito, eso tiende a 0. Entonces lo que queda solamente es 1, que no depende de N, siempre es constante 1. ¿Bien? Entonces ese límite es 1. O sea, queda probado. O sea, si el límite es 1, eso quiere decir que 1 menos X, o sea, ese es el inverso de 1 menos X. ¿Y qué cosa es 1 menos X? ¿No? Por la definición de que X igual a 1 menos A, tenemos lo que plantea el lema, o sea, que A menos 1 precisamente es 1 más esta serie. Como corolario, si la norma de 1 menos A es menor que 1, entonces norma de 1 menos A menos 1, partiendo de lo que plantea el lema, un corolario del lema, que puede ser un teorema, una propiedad importante, se le puede enfatizar. Aquí lo que enfatizamos es que es utilizable. Vamos a ver dos corolarios, este y otro más, que salen inmediatos. O sea, basta observar que 1 menos A a la menos 1, por lo que se tiene el lema, pues nos queda la serie de potencia de 1 menos A a la N. Entonces, lo que nos queda precisamente las propiedades que conocemos de las series de potencia, imagino que hayan hablado de series de potencia en el curso de análisis, pues nos queda que precisamente por la desigualdad triangular, pues nos queda que es menor o igual que la norma de 1 menos A sobre 1 menos la norma de 1 menos A. O sea, eso son números, ¿no? Cuando trabajamos en la norma, trabajamos con números y además positivos. ¿Sí? Recuerden que de la primera clase del curso hablamos precisamente de los enteros de Gauss,
y otros conjuntos que son cuerpos o dominios numéricos que generalizan al conjunto de los números enteros. Bueno, una de las cosas que nos interesaba trabajar con la norma era precisamente para trabajar como trabajaba Euclides, que trabajaba nada más que con los números enteros positivos. Y eso es lo que hace la norma, trabajar con números. Claro que en esta generalización, Euclides era el siglo III antes de Cristo y estamos en el siglo XXI después de Cristo. Entonces, está claro que ha pasado, ha llovido mucho de entonces acá y se ha generalizado, se han trabajado en otros dominios y otros espacios. Y bueno, trabajamos concretamente aquí ahora en un álgebra unitaria y completa. ¿Verdad? Entonces, continuamos. Corolario 2, tomamos X u N, una sucesión que está de elementos que son invertibles, o sea, que está en el grupo principal de los elementos invertibles del álgebra A. Suponemos, ¿no? O sea, suponemos, como hipótesis, que esta sucesión tiende a un A diferente de 0, es importante de que es diferente de 0, entonces la sucesión de los inversos tiende al inverso del límite. Esta es una propiedad también que se utiliza mucho, que es importante, que sale del lema anterior, es inmediata por el corolario anterior más que por el lema. O sea, el corolario del lema, que vimos el corolario número 1, pues nos queda precisamente este resultado. Pero fíjense que eso no quiere decir, para los que conocen un poquito más de esto de conjuntos abiertos y cerrados, eso no quiere decir que es cerrado. Cerrado es que contiene a todos sus puntos de acumulación, todos los límites de todas las sucesiones. No, lo que dice es que si el límite de la sucesión de GDA de elementos invertibles tiende a un número que es diferente de 0, entonces la sucesión de los inversos tiende al inverso del límite. Pero si tiende a 0, y el ejemplo más trivial es el que viene aquí a continuación, que yo llamo la atención, importante, llamándole la atención, de que si usted toma A sub n como una sucesión trivial, se puede decir que tiende a 0, 1, o sea, la identidad sobre n, cualquiera que sea la identidad, puede ser una función, puede ser una norma, puede ser puede ser una matriz, puede ser un endomorfismo unidad, ¿verdad? En la norma tiende a 0, dividido por n tiende a 0, lo que tiene norma 1, dividido por n es 1 sobre n, eso tiende a 0, que no pertenece al conjunto de los elementos invertibles. 1 sobre n pertenece al conjunto de los elementos invertibles. El inverso es n. El inverso de n es 1 sobre n, y el inverso de 1 sobre n es n. O sea, son elementos que son invertibles. Pero el límite no es invertible. El límite es 0, que no es invertible. Otras propiedades métricas, y esta le pongo aquí como teorema, porque es muy usual, si usted tiene el grupo principal, es un grupo abierto en la métrica, abierto en esa métrica. ¿Qué quiere decir abierto? Que todos sus elementos son interiores. O sea que eso es equivalente a decir que existe una vecindad, o sea, cualquiera que sea el elemento, una vecindad centrada en ese elemento y completamente incluida en ese grupo, en GDA. Es lo que quiere decir que es un grupo abierto. Todos sus elementos son interiores.
todos sus elementos están, o sea, se puede considerar que están alejados de la frontera. Están alejados de la frontera. Y los elementos de la frontera no pertenecen, porque los elementos de la frontera en una vecindad no está completamente contenida. Precisamente se define el elemento de la frontera, aunque existe una vecindad que todo elemento no está dentro del conjunto, y por eso está en la frontera. O sea, tiene parte adentro y parte afuera. O sea, parte interior y parte exterior. Cuando es abierto, está en el interior del conjunto, completamente en el interior. O sea, todo elemento está en el interior. Pero lo que hay que hacer es probar precisamente esto a través de la norma, la distancia. Porque es abierto en ese sentido. Sea X un elemento invertible, probemos que existe un épsilon de forma de que la norma de X menos A menor que épsilon, eso implica que A está en G de A. Pero esto con el lema anterior, basta probar que la norma de X menos 1 que multiplica a menos X es menor estricto que 1, aplicando el lema, porque si se tiene eso, entonces, si tomamos la norma de A menos X, o sea, la distancia de A a X menor que 1 sobre la norma de X menos 1, eso lo tomamos como épsilon, ese es el épsilon precisamente 1 sobre la norma de X menos 1, pues entonces, en ese caso, está completamente, esa vecindad del elemento A está completamente, cualquiera que sea A, esa vecindad está completamente contenida dentro del grupo de los elementos invertidos. ¿Bien? O sea, partiendo del lema que vimos anteriormente. O sea, con el lema probamos dos corolarios y también probamos este teorema. Este teorema que es muy, pero muy importante, por eso le ponemos como teorema, aunque ustedes vieron la demostración a partir del lema es casi inmediata. O sea, hay que hacer un pequeño truco, vamos a decir, considerar que A, ponerlo como X más A menos X, sacar la X factor común, queda X, o sea, partiendo de que este X está, o sea, por hipótesis ahí está, X pertenece, es invertible, ¿no? Y entonces lo que nos va a quedar es X multiplicado por 1 más X menos 1 A menos X, por el lema. Si esa parte X menos 1 A menos X tiene norma menor que 1, bueno, pues entonces, por el lema, ya hay invertibilidad. O sea, tomando A menos X menor que 1 sobre norma de X menos 1. Por ejemplo, ¿cuáles son abiertos? Son abiertos, o sea que no es trivial si yo le digo el grupo de las matrices que tienen determinante no nulo en el álgebra de las matrices cuadradas sobre un cuerpo K, eso es abierto. Eso no es fácil demostrarlo directamente, pero con el teorema general que acabamos de ver, se sabe, porque las matrices con determinante no nulo son las que es invertible, o sea, ese es el grupo no se dice explícitamente, pero lo es. El grupo de las funciones continuas que no se anulan, pues también. O sea que esos son los elementos invertibles. Acabamos de demostrar que es un grupo abierto, bueno, pues es que es un grupo abierto. El grupo de todos los automorfismos de Rn son elementos invertibles. Es el grupo de los elementos invertibles de los endomorfismos de Rn, de R2, de R3, de R4. Ese grupo, como demostramos un teorema general, un teorema abstracto para cualquiera que sea el álgebra, bueno, pues lo que tenemos es que ese grupo de los automorfismos, que es el grupo de los elementos invertibles para los endomorfismos de Rn, también es abierto. O sea, son ejemplos de la norma, según la norma en cada uno de ellos, ¿no está claro? Según la norma.
O sea, hablar de abierto, hablar de distancia, hablar de aproximación, eso depende de una norma, depende de una métrica que está asociada a una norma. Esa es la importancia de trabajar en los grupos, en las álgebras, trabajar con la norma para poder también hacer en el álgebra, hacer análisis, o sea, cálculo, pero cálculo en el sentido de límite. Bueno, y entonces esto que viene a ser prácticamente el penúltimo teorema que vamos a ver, penúltimo. Hemos visto unos cuantos resultados, unos lo hemos llamado lema, corolario, y bueno, teorema, bueno, el anterior, creo que había uno antes también, dos teoremas que vienen en el libro, pero este es el teorema principal. Teorema principal sobre el espectro. ¿Qué es lo que dice el teorema principal sobre el espectro? O sea, le decimos principal para llamar la atención sobre él y porque es principal en el sentido de las aplicaciones que tiene este teorema. Lo que nos dice es que el espectro de cualquier elemento, el espectro de cualquier elemento del álgebra, ese espectro es un conjunto cerrado, acotado y no vacío del conjunto de los números complejos. O sea, trabajando con el cuerpo de los números complejos, o sea, que nuestra álgebra la consideramos sobre los números complejos, o sea, el espacio vectorial subyacente en esta álgebra, el espacio vectorial es sobre los números complejos. Eso es un cuerpo, en general es un cuerpo, pero bueno, concretamente este resultado cuando trabajamos en un cuerpo que además es algebraicamente cerrado. Podríamos poner un cuerpo algebraicamente cerrado, pero bueno, no pusimos directamente C. Repito, esto no está en el libro de texto, pero bueno, es importante, es base en la teoría de las álgebras normales. En el libro de texto realmente, en el capítulo 18 del libro, no viene mucho sobre esto, sino que se hace énfasis en las álgebras de dimensión finita. Y esto tiene más sentido tiene sentido también en el caso particular de dimensión finita, pero tiene más sentido cuando se trabaja en álgebras que tienen dimensión no finita. No finita. Bueno, hay que demostrar tres cosas: que el espectro es cerrado, que es acotado, o sea, que hay una bola con un cierto radio donde él está completamente contenido, y que es no vacío. Lo que es no vacío es trivial en dimensión finita. ¿Por qué? Porque A es algebraicamente cerrado, estamos trabajando precisamente en que es algebraicamente cerrado, y sus elementos son los ceros del polinomio minimal, y el polinomio minimal tiene grado n, y si tiene grado n, un grado finito, pues tiene n0. Eso es lo que es el teorema fundamental del álgebra, que imagino que lo conocen. En los cursos elementales de álgebra se da el teorema fundamental del álgebra. Bien, por eso es que se toma que el cuerpo se toma que sea algebraicamente. Si el cuerpo no es algebraicamente cerrado, esto no se puede trabajar. Pero bueno, se trabaja concretamente en un cuerpo algebraicamente cerrado o en particular en C, que es algebraicamente cerrado, como estamos haciendo, que simplifica los razonamientos. Si la dimensión no es finita, demostrar que no es vacío no es elemental, no es trivial, como en el caso de dimensión finita. O sea, hay que utilizar las herramientas del cálculo complejo, del análisis complejo, que todavía ustedes no las tienen. Por eso, lo único que se las informo, porque es una propiedad importantísima que vamos a utilizar a continuación, y
Todas las propiedades de este teorema principal son importantes. O sea, ser cerrado, ser acotado y ser no vacío. Pero bueno, alguien podría pensar que lo de no vacío, como en dimensión finita es trivial, bueno, pues también es trivial y no tiene mucha importancia en el caso de dimensión infinita, pero no, en la dimensión infinita se cumple, pero hay que utilizar para poder demostrarlo. Eso no apareció en la historia de la matemática muy temprano. Eso tuvo que pasar mucho rato para que se hiciera una demostración de algo que se pensaba que siempre era diferente del vacío, tanto en el caso de dimensión finita como en cualquier otra dimensión, sea finita o no sea infinita. O sea que eso demoró encontrar la demostración general de ese resultado, pero se ha encontrado, o sea, existe. No la veremos aquí en este curso, pero existe. Ahora, que es cerrado no es difícil. Esto es, que es lo primero que viene ahí en la prueba, sí y solo sí, su complemento, que es el resolvente del espectro, es un conjunto abierto. Pero es que, ¿por qué es abierto? Porque es la preimagen de una función continua. Y ustedes saben que los conjuntos, del análisis se sabe eso, los conjuntos son abiertos. O sea, una función es continua si la preimagen de cualquier conjunto abierto es un abierto. Entonces, bueno, la función G es una función elemental, una función lineal, alfa menos A es una función que es continua, evidentemente. Y su preimagen es precisamente la resolvente. La preimagen es abierta, eso quiere decir que su complemento, que es el espectro, es cerrado. La demostración de que es acotado, que es el número 2, se prueba que si módulo de alfa es mayor que la norma de A por el lema, lo que hemos dicho anteriormente, entonces alfa pertenece a la resolvente. O sea, si es mayor que norma de A, por lo tanto, el espectro, que es lo complemento, está incluido en la bola de radio norma de A. No es que sea la bola, no, es que está incluido y en general no es igual a la bola, pero está incluido dentro de la bola. Y al estar en la bola de norma del radio norma de A, eso quiere decir que es acotado. Es la definición de acotado. Se encuentra una bola centrada en el origen, una bola centrada en el origen, pues podría ser centrada en cualquier otro punto, pero bueno, centrada en el origen, hay un radio que la incluye. Es un conjunto cerrado allá adentro, un conjunto cerrado no vacío, incluido en la bola de norma A. Y eso es por el lema anterior, ¿no? Que todo elemento de norma, de módulo, son elementos, números complejos, ¿no? Estamos trabajando aquí con el cuerpo de los números complejos. Los alfa pertenecen a los números complejos. El módulo, entonces la norma en este caso, que es el módulo de alfa mayor que norma de A, pues entonces obtenemos que alfa menos A es invertible, eso quiere decir que A pertenece a la resolvente de A. O sea, alfa pertenece a la resolvente de A. Entonces queda completamente demostrado este teorema, que es el teorema principal. Yo creo que lo hemos hecho con detalle. Claro, lo único que no hemos hecho es la demostración de que el espectro no es vacío en el caso de dimensión no finita. Claro, pero bueno, en el caso de dimensión finita, bueno, el espectro no es otra cosa que los ceros del polinomio minimal. Eso es trivial, pero en el otro caso hay que trabajar no con un polinomio minimal, sino hay que trabajar con funciones complejas generales, que se llaman funciones enteras, o sea, la teoría de las funciones enteras. La demostración es bonita, precisamente porque utiliza análisis complejo
Pero bueno, como ustedes todavía no han dado análisis complejo, no la podemos hacer aquí. Nota. Quiero llamarle la atención de que a partir de este teorema, el plano está dividido en dos conjuntos disjuntos. O sea, se hace una descomposición del plano en dos conjuntos disjuntos, para cualquiera que sea A. No tiene que ser la misma división. Lo que decimos es que para cualquiera que sea A, el plano de los números complejos queda dividido en espectro de A, que es acotado y cerrado, o sea, un conjunto acotado y cerrado. Eso se dice también que es compacto en el caso del plano, es un conjunto compacto, acotado y cerrado, y su complemento, que es entonces no acotado y abierto. O sea, si el espectro es acotado y cerrado, lo acabamos de demostrar, su complemento es no acotado y abierto. Y el plano queda completamente descompuesto, dividido en estos dos conjuntos. Este teorema, repito, es un teorema muy importante en las aplicaciones. Queríamos terminar con un teorema que viene a ser como una versión general del teorema con que empezamos esta clase de hoy, que es el teorema de Frobenius. Teorema de Frobenius. ¿Y qué es lo que dice el teorema que tiene el nombre de dos matemáticos? Uno ruso y otro polaco. Gelfand, ruso, Masur, polaco. De Gelfand hablé en la primera actividad que tuvimos y bueno, los que oyeron mi charla, mi conversatorio sobre el matemático ruso Kolmogorov, pues, Gelfand fue uno de los alumnos principales de Kolmogorov y que trabajó precisamente en este dominio, el dominio de las álgebras normales, y trabajó en muchas otras cosas. Tuvo una vida larga, de más de 80 años, y en esa vida larga pues trabajó en varias cuestiones, no solamente de la llamada matemática teórica, matemática pura, sino también en aplicaciones a la biología, a la medicina, a distintos otros a problemas también de la inteligencia artificial, en fin, trabajó de informática, trabajó en muchos otros campos, no solamente en el análisis funcional y en las álgebras normales, de dimensión arbitraria, dimensión infinita, sobre todo. Y este teorema que se demuestra ahora a partir del teorema principal, de una manera muy sencilla, lo que nos dice es que la única álgebra normada, conmutativa, unitaria y completa, que es dominio de división, es 6. O sea, conmutativa no existe otra. Álgebra normada, completa, que no tiene que ser de dimensión finita, repito, lo que sí tiene que ser es conmutativa, unitaria y completa. Bueno, como venimos trabajando anteriormente, unitaria y completa. Ahora le agregamos lo de conmutativo. Eso es lo mismo que decir que si G de A, o sea, si el grupo de los elementos invertibles es todo el álgebra menos el cero, o sea, todo elemento es invertible, o sea, un dominio de división. Un álgebra de división también se dice, dominio de división. O sea, que todo elemento es invertible. Entonces, eso es sí, solo sí, no solamente entonces, sí, solo sí. Esa álgebra es isomorfa al conjunto o al álgebra, al cuerpo de los números complejos. O sea, que existe solamente esa álgebra conmutativa. La demostración de esto es ahora, sabemos que la demostración del teorema de Frobenius no la hicimos precisamente porque era muy larga. Pero bueno, ahora tenemos el teorema, que es bastante general, caso conmutativo. Tomamos A, un elemento arbitrario. Para ese A, como el espectro es no vacío,
como el espectro no vacío, existe al menos un elemento alfa dependiente de este A en el espectro. ¿Eso qué quiere decir? Que alfa menos A no pertenece, ¿no? O sea, está en el espectro, por lo tanto no pertenece a los elementos invertibles. Y si no pertenece a los elementos invertibles, y por hipótesis el conjunto de los elementos invertibles es todo A menos el cero, es que el cero. No tienes otra opción. No es posible otro caso. O es cero o es invertible. ¿Por qué? Porque todo elemento es invertible. Todo elemento diferente de cero es invertible. Como no es invertible, bueno, pues tiene que ser cero. Entonces, alfa menos A es cero. Por lo tanto, o sea, alfa multiplicado por la identidad, ¿no? La identidad del álgebra. Lo que quiere decir que A es isomorfo a alfa. Para cualquiera que se hace, le hace asociar ese alfa que existe y se encuentra un isomorfismo entre alfa por la identidad, y eso es isomorfo a C. O sea, la identidad no cuenta, está claro, en el isomorfismo. O sea, es con la aplicación que a cada alfa le hace corresponder alfa multiplicado por la identidad, hace una inmersión del conjunto de los números complejos. Eso lo vimos en la primera actividad también de álgebra normal. Hace una inmersión de los números complejos en el álgebra, que es lo que se llama la parte escalar del álgebra. Busquen ahí en sus notas la clase primera, donde definimos lo que era el centro, lo que conmutan, y la parte escalar. Recuerdo una diapositiva que dedicamos a una serie de definiciones generales, y dábamos lo que era la parte escalar, que es alfa multiplicada por la identidad alfa o lambda o los números complejos multiplicados por la identidad del álgebra. Bien, entonces se nos queda ese isomorfismo. Pues, ¿qué quería? Ya con esto terminamos. Empezamos, bueno, ustedes lo verán a la hora que puedan verlo. Yo se lo voy a enviar, se lo voy a enviar ahora mismo, cuando terminemos. Se lo envío al coordinador de la maestría, y se lo envío también, voy a tratar de enviárselo a Lenín, o lo pongo en el grupo, o en Lenín, porque es que tengo, lo envío por Gmail, y a Lenín tengo el Gmail de él, y como tengo también el coordinador, y se lo envío a ellos para que ellos se lo transmitan a todos ustedes. Tendrán ya esta clase. En el momento que me están viendo ahora, que llegaron a la última diapositiva, está claro que ya la tuvieron, si llegaron hasta aquí. Y lo que quería enfatizar es que, ya despidiéndome, es que la clase de mañana, que quería que fuera una clase presencial, no voy a traer una presentación, lo vamos a hacer en la pantalla, conversando sobre las cuestiones fundamentales de este curso. Y nada, que yo espero que todos estén presentes. Llevo aquí mi listado, aunque yo lo recuerdo, pero bueno, de los 12 que continúan en el curso, porque bueno, desafortunadamente tuvimos a Teodoro que no pudo hacer la prueba, y bueno, y no pudo presenciar nada, ninguna de las actividades, y entonces bueno, por supuesto que no lo puedo evaluar. Entonces quedan de los 13 que comenzamos en la lista, pues quedamos 12,
Y entonces, bueno, pues mañana yo espero que los 12 a las 9, mañana viernes 15 de diciembre, a las 9, antes meridiano, si no se puede a las 9, bueno, será un poco más tarde, pero yo quisiera que estuvieran allí a las 9. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo para tener la conexión, no desde la universidad, sino desde la casa. Entonces yo les agradezco la atención hasta ahora. Ya lo que nos queda es esta actividad y bueno, y que ustedes me entreguen el informe la próxima semana, el viernes, el jueves a más tardar, el viernes ya estamos a 22 de la otra semana, pues la fecha tope es el jueves 21 y si es necesario, bueno, pues yo haré algún contacto el viernes 22 para averiguar si alguien no me ha entregado el informe, porque bueno, si no me entrega el informe no lo puedo evaluar, como pasó en el caso de Teodoro, que no puede continuar porque no hizo la prueba. Entonces, bueno, ya ustedes saben que consideraremos, mañana hablaremos un poquito más despacio sobre este informe que me deben entregar antes del jueves 21 y espero que todos estén ahí. Les agradezco de nuevo la atención de hoy y la que van a tener mañana. Bueno, pues con esto concluimos. Bueno, ahora vamos a ver. Oye, has hecho mucho ruido ahí, chico. Sí, la puerta Te no levantaba para acá y la puerta, y yo no sé si eso se ve, porque esto se va para atrás. No, claro. Se ve, no sé si se ve ahí. Se ve y no se ve.